Bienvenidos, estamos comenzando este encuentro, nuestro encuentro del seminario de desafíos contemporáneos de la responsabilidad social en las ciencias empresariales. Hoy estamos avanzando con las temáticas y ahí continuar obviamente con lo que se tiene proyectado del módulo 2, de pronto hacer una revisión del módulo número 1 y ya irnos concentrando en las demás actividades que están proyectadas. Como lo estamos viendo, hoy, mayo 6, estamos avanzando en este encuentro número 3. Son 5 encuentros en total. Hoy estamos avanzando con el tercero, de manera que ya estamos como en la mitad, un poquito más de la mitad de los encuentros y por supuesto de las temáticas que se están abordando y clarificando. Entonces, de ese modo, vamos entonces a trabajar y a disponer el tiempo, como lo estamos viendo en este minuto, en estos momentos, de la siguiente forma. Vamos primero a hacer una revisión o a recordar, más bien diríamos que en la sesión anterior, que fue la sesión número 2, contextualizamos o estuvimos tocando las temáticas que se nos presentan en la información del módulo 1, y de ese módulo número 1 estuvimos dando como el cierre de lo que nos presenta el módulo número 1 en su segunda temática general, que hace referencia a dirección de empresas socialmente responsables. Ese apartado de dirección de empresas socialmente responsables está mencionando cómo las empresas deben orientar, tomar decisiones, organizar sus equipos de trabajo para que no solamente sea un gerente, un líder de proceso, un gerente general o un gerente de mando medio, el responsable o los responsables de gestionar la responsabilidad social, sino que sea algo que involucre a toda la empresa. Por eso veíamos y nos concentramos en el tema de cuáles son los principios de la responsabilidad social empresarial y de esos principios, ¿qué resultados son los que se obtienen, se generan o se esperan cuando se está hablando de implementar o manejar un modelo de responsabilidad social? De ese ejercicio de conocer los resultados, pues nos dimos cuenta o abordamos las tres dimensiones, que son a grandes rasgos las tres formas de interpretar, de ver, de consignar a qué hace referencia la responsabilidad social y cómo contribuye en, pues en todo el ejercicio empresarial, en consolidar una ventaja competitiva y demás. De esos tres, pues hablamos de la dimensión social, ambiental y económica. Y voy a mirar por aquí, aprovechaba yo que en la sección recuerdan en la sección que dice en estrategias académicas del aula virtual, voy a subir en la carpeta que dice material de los encuentros, ese material, valga la redundancia, o ese contenido, esa presentación de hoy, para que de una vez ustedes la puedan tener y no sobre dejar allí también claro pues que cada encuentro va a tener como un material adicional a la guía, al libro, a todo, digamos, el módulo que se ha redactado o que en su momento se redactó, que fue el módulo número 1, y hoy que comenzamos el módulo número 2. Entonces, terminando todo esto como todo esto, pero bueno, acá. Entonces, ¿qué mencionábamos en la ocasión anterior y que nos dimos cuenta que nos sirve muchísimo para no olvidar cuál es la finalidad de la responsabilidad social? Y es cómo se están vinculando los que llamamos stakeholders, ya sean los mismos colaboradores, ya sean los proveedores, ya sean clientes, ya sea la competencia, ya sea el sector público, el sector gubernamental. Y de todo ese ejercicio pues nos dimos cuenta cómo se contextualiza, cómo tiene relación para el caso de estudio. En este caso, recordemos que estamos trabajando todo el seminario con la empresa Bananitas. El caso de estudio de la empresa Bananitas. Por otro lado, y antes de ir avanzando con lo que les está en el aula, quiero mencionarles que ya, y recordarles a todos que ya está calificado el módulo número 1, ya se terminó de calificar, estuve calificando en diferentes días de la semana, y ya el día de ayer viernes, entre jueves y viernes, no recuerdo si fue el jueves o también viernes, terminé de calificar la entrega del taller y ya ustedes pueden revisar sus calificaciones como les mencionaba en la opción de calificaciones, valga la redundancia. También, espérenme, lo dejo para que se vea cómo les aparece a ustedes, que es en el modo de estudiantes. Aprovechar obviamente para mencionarles que continuemos con las otras actividades. Tenemos un cronograma de actividades, tenemos ya unas fechas establecidas. Muy importante, muy importante que no dejemos para el último día. Yo tal vez lo he recalcado desde el encuentro 1, en el encuentro 2, lo recalco nuevamente hoy en el encuentro número 3.
porque no se está habilitando un solo día, que ahorita les cuento de la salida, no se habilita un solo día la entrega. La entrega, si se dan cuenta, son varios días, varias, digamos, oportunidades de entregar. Si el estudiante pretende hacer la entrega un día antes y el día antes tiene problemas de conexión, tiene problemas que aún pueden ser personales, porque obviamente no estamos exentos de que tenga alguno de nosotros alguna situación, una calamidad familiar, en el trabajo, personal, de salud, bueno, pueden suceder muchas cosas. Pero el tema es que este módulo número 1 se cerró el 29 y tal vez algunos dejamos para último y comenzamos a hacer el taller el 28 o el mismo 29 para entregar el 29. ¿Qué es lo que pasa? Está hasta el 29, pero está habilitado estuvo habilitado desde el 22 cuando comenzamos el primer encuentro. Entonces, es un módulo, un taller que tampoco era tan complejo, pero que aprovecho también y les hago una salvedad a todos, a modo de recomendación también para que se den cuenta en sus observaciones cuando ingresen a ver la nota del taller del módulo número 1, para que ojalá eso no vaya a pasar ni con el taller del módulo número 2, tampoco vaya a presentarse con el foro, y es la calidad de la entrega que estamos desarrollando. No porque sea un seminario no significa que no se pueda perder, en el sentido de decir, si entregamos, en varias las entregas, o trabajos, actividades, con una calidad que parece un borrador, donde hay desde faltas de ortografía, de redacción, de presentación, de contextualización de las temáticas, de ir a traer y copiar y pegar del libro o de cualquier página y hacerlo pasar como autoría nuestra, no es correcto. Tampoco es correcto a dar como sencillas opiniones o una revisión general, porque yo entiendo, tal vez algunos me han comentado, que tienen otras actividades, que tienen el diplomado, que tienen materias, que tienen prácticas, que tienen muchas cosas. Pero el seminario como tal, pues tiene una intensidad, lo que el sílabo nos está mencionando, creo que lo hemos dicho súper claro, en cuanto a las temáticas, a la organización que tiene. Aprovecho pues para que nos quede a todos claro y no olvidemos que es un nivel de educación superior en el que estamos todos. Y muy respetuosamente, vuelvo y reitero, les menciono que la importancia de que se haga correctamente y las entregas den fe de esa calidad que estamos esperando por parte de ustedes, pues allí se vea reflejado. En el sentido que si bien hay una disposición por cada semana de una, digamos, distribución de temáticas, pues no podemos ir a entregar cualquier cosa, porque esa entrega del taller módulo número 1 está dando cuenta, estoy colocando solo un ejemplo del módulo 1, del taller de ese módulo número 1, y es revisar o confirmar que estas temáticas deben estarse viendo reflejadas en esa entrega que se está desarrollando. Entonces muchos de ustedes, no puedo generalizar, pero muchos de ustedes ya están próximos a graduarse, ya son prácticamente colegas, algunos porque tienen la misma formación que tengo yo, otros sencillamente ya se van a graduar como profesionales porque son de otras disciplinas, pero la calidad que vi en temas de redacción, de organización de ideas, pues deja para que tengamos recomendaciones. Entonces, eso pasa para el módulo 1, que es el taller que ya se entregó. Como ya vieron recomendaciones, como ya vieron, ya pueden ver desde hoy notas y demás, pues que no vaya a presentarse, ojalá lo mismo para el taller del módulo número 2, porque el taller del módulo número 2 ya, reiteramos, el sílabo nos está mencionando que se llama o es responsabilidad social y desarrollo sostenible, que es lo que hacemos hoy. Hoy comenzamos a ver estas temáticas de control, tal vez alcanzamos a ver gestión de los grupos, esperen, confirmamos aquí. No, solamente vemos la primera, que es control y seguimiento. Esa es la que vemos el día de hoy, que es encuentro 3. Luego en el encuentro 4, creo, igual vamos a tener en su momento para aclararlo, estaremos viendo estos dos siguientes temas. Y en el último, que es el quinto encuentro, tal vez nos concentramos en estos dos últimos, digamos, apartados. Ya todos tenemos el material, ya todos tenemos, por supuesto, como los contenidos tanto del libro original como del módulo que yo mismo redacté que está allí cargado. Entonces, pues yo diría, en otras palabras, no tenemos la excusa de entregar tal vez algunas actividades que no tienen la calidad esperada o que sencillamente pueden mejorar un poco más. Es como más esa recomendación, no lo tomen a mal, obviamente reitero, y ya con eso tengámoslo a modo de recomendación. Entonces, no olvidemos que hoy, 6 de mayo, que es el encuentro número 3, se cierra este foro. Este foro ha tenido bastante tiempo para presentarse, porque este foro estuvo habilitado desde el 22 de abril cuando comenzamos
y ya hemos tenido prácticamente 2 semanas para irlo abordando. Entonces, desde ese, hago referencia al 22 de abril, el primer encuentro, porque como tal el aula ya la tenemos habilitada unos días atrás. Entonces, este foro de discusión o este foro del caso de estudio hoy se finaliza. Recordemos mucho, voy también de pronto quizás a abrir acá ya que lo estamos viendo entre todos, y es que en este guión de actividades de aprendizaje se nos está mencionando cómo ellos me conocen porque los contacté en su momento con la prueba de Estado Saber Pro o lo van a presentar este semestre, ya lo presentaron y demás. Ay, me conocen, no sé qué más estados. Les decía la importancia de una competencia, estoy haciendo como un paréntesis de Saber Pro, que es comunicación escrita. En este caso, un foro está evaluando esas mismas competencias o esos mismos resultados esperados desde la comunicación escrita, desde la redacción de la exposición de las ideas, la argumentación que tenemos. Tal vez hoy o en esta oportunidad se está presentando un foro donde se comparten diferentes puntos de vista, todo relacionado a la responsabilidad social en las organizaciones y se habla en torno al caso de estudio. Pero esos puntos de vista, tal vez para que lo tengan muy presente, no son solamente opiniones, me parece, yo creo, opino, sino que lo tengamos bajo un argumento, teniendo en cuenta esta lectura, considerando lo que dice el capítulo 2, teniendo en cuenta este autor, a partir de esta investigación, si pueden llegar a profundizarlo, a partir de este artículo, a partir de esta entrevista desarrollada a tal persona que es experto en un tema, esa es una forma correcta de argumentar, de dar a conocer esos puntos de vista. Porque solamente como una opinión, tal vez cuando vayan a participar o si ya participaron en el foro, pues yo les estaré comentando, debe mejorar la exposición de las ideas, podemos mejorar la argumentación, es necesario ampliar un poco más esa idea o ese argumento que está exponiendo. Y tal vez ahora sí ya bajo un poquito acá, que es donde detalla la actividad, pues no solamente es una intervención, aprovecho y les cuento, si a estas horas que son las 8 de la mañana, 8 pasaditas, tal vez solo ha hecho una parte de la intervención o solamente hizo el primer comentario al respecto, pues recordemos que no solamente es un comentario, o sea que hay que hacer una participación inicial, bajo por acá, aquí ya nos está diciendo, página 7 de nuestra guía de actividades. La página 7 nos menciona, pues que vamos a dar respuesta, o que ya muchos de ustedes dieron respuesta a esta pregunta de cómo la responsabilidad social desde la gestión administrativa, que estamos hablando desde el contexto empresarial, organizacional, ejecutivo, favorece la adecuada toma de decisiones en el caso de Banalitas. Todo para que se alcance verdaderamente el concepto de ser sostenibles. Sostenible económicamente, sostenible socialmente, sostenible ambientalmente. Y se solicita que se hagan mínimo 2 réplicas. ¿Las réplicas en qué consisten? Miren lo que nos menciona. Es generar la réplica, esa respuesta a ese compañero, de acuerdo o no de acuerdo con esa opinión. Porque perfectamente podemos decir, estoy de acuerdo, me parece correcto, compañero, efectivamente el libro, el material, el capítulo, el artículo tal, da cuenta, eh, sostenta, soporta su opinión. Y estoy de acuerdo por esto y por lo otro. O todo lo contrario, también es válido uno decir, no, compañero o compañera, no estoy del todo de acuerdo con su opinión. Me parece que parcialmente usted puede estar considerando también, junto con su argumento, esta opinión de este autor. O puede considerar esta investigación desarrollada de tal punto de vista. O puede considerar esta información que nos comparte determinada parte del libro, del módulo, donde menciona esto y esto. Esa es una forma correcta, por eso decimos un lenguaje adecuado, argumentando las ideas. No es, reitero, no son solamente simples opiniones porque tal vez a muchos nos pasa, y les cuento, yo creo que ustedes ya tal vez muchos de ustedes ya lo viven porque ya muchos ya están trabajando, lo viven porque ya aún manejan ustedes ya personal, ya son ejecutivos que manejan personas a cargo, otros están de pronto buscando empleo, en fin, y es que hoy en día la forma de estar haciendo un proceso de entrevista, la forma de estar concursando para una beca, la forma para estar concursando en un ascenso, la forma para postularme a una financiación de un proyecto si yo soy emprendedor, en fin, requiere o solicita en muchos casos
que se haga un texto, que se argumente, que haga una solicitud, que se sepa expresar, digámoslo en otras palabras. Entonces, por eso, como que tengamos mucho cuidado y las recomendaciones es que esas intervenciones efectivamente no vayamos a repetir lo mismo que tal vez otro está diciendo y que más bien como que argumentemos, orientemos con el mismo diálogo que se propone. Entonces, ahí ya se presenta cómo va a ser el caso de estudio, que es lo que tal vez les menciono, de acuerdo al cronograma de las actividades. Hoy ya se finaliza o hasta hoy se cierra, tenemos hasta las 11:59 para hacerlo. Y de paso, este módulo número 2, que es el que estamos presentando, que se cierra, yo creo que ahorita también ustedes me van a decir cómo van con ese módulo, cómo vamos en términos de tiempos y de desarrollo de esas actividades, porque como ya el otro sábado cerramos ya el tiempo proyectado para la actividad de autoaprendizaje, que es como la evaluación de todo lo que hemos venido haciendo, pues quiero escucharles hoy si alcanzan a entregarlo, tal vez este módulo número 2 sí podría considerar escuchar sus opiniones, si han avanzado, si hemos tenido dificultades, y de acuerdo a eso, pues que me digan si mantenemos esa fecha o tal vez lo revisamos con el encuentro que tenemos entre semana, porque nosotros nos encontramos es un martes, este martes 9 a las 8 de la noche para revisar digamos como la segunda parte del módulo 2 que es el modelo de responsabilidad para la gestión sostenible. Entonces ahorita les escucho y ustedes me dirán si alcanzan a entregarlo el 6 que es hoy, o si tal vez ampliamos un poco el plazo y más bien ahorita me entregan o me comparten avances de cómo van con esa entrega, de qué es lo que nos pide el taller número 2. Porque de pronto, ¿dónde es que tengo la guía? El taller número 2 que es del segundo módulo, la segunda parte, nos está solicitando, ya un poco más contextualizado al caso de estudio, más como aterrizado al caso Bananitas, y es generar una estrategia. Ya leímos el caso, ya lo abordamos en el primer taller, ya discutimos un poco sobre el caso de estudio sobre Bananitas, si es o no es responsable, si debe o no debe mejorar, qué debe o qué no debe considerar, lo estamos finalizando con el foro y con el taller 1. Para este taller 2, que va muy de la mano, es casi como la segunda parte, el continuará, nos van o nos solicita que esa estrategia dé cuenta de cómo hacer que la empresa, nos dice acá, para que se enfoque para comprender la responsabilidad social como un sistema organizacional y que en esa estrategia obviamente se defina, yo miro qué más tenemos acá, y el análisis, sí, se defina la estrategia, o sea, bajo qué nombre la vamos a bautizar, llamémoslo así, describir en qué va a consistir, qué le proponemos a la empresa, a Bananitas, a los gerentes, al ejecutivo, al dueño de Bananitas, para que efectivamente ya no se quede solamente como que identificamos problemas o identificamos situaciones o identificamos oportunidades de mejora, sino que ya se le proponga qué hacer, se le propongan tareas, se le propongan actividades, se le propongan, digamos, planes puntuales para lo que ustedes van a definir o lo que ustedes pretenden o lo que le van a recomendar, en otras palabras, para ser socialmente responsable. Y no olvidemos que dentro de esa estrategia, pues no puede ser solo la empresa la que, ejemplo, dice, propongo hacer este plan o propongo o debe hacer esta acción o debe hacer esta actividad, sino que en ese ejercicio de proponer, de establecer, de demás, miremos cómo van a vincularse a escuchar las opiniones que se tengan de los clientes, de los proveedores, de la competencia, del sector público, como mencionábamos, tal vez de empresas de otros sectores de la economía que indirecta o directamente tienen relación con la misma empresa, con el sector económico, que en este caso es alimentos, sector de comestibles o de alimentos empaquetados, bueno, como lo llamemos, confitería, además, ustedes lo van a vincular allí. No nos dice, miren lo interesante que no nos está diciendo 2 páginas, una página, media página, 5, 10, no. Ustedes son libres de hacerlo. Ya recordemos que ustedes están a un paso de graduarse, entonces ya es, digamos, puntualmente o específicamente un profesional de la carrera que ustedes estén cursando que está redactando o está entregando esa estrategia. Y es una estrategia ya que la defienden como si estuviésemos entregándosela a una junta directiva, como si estuviésemos entregándosela efectivamente a una mesa de trabajo con ejecutivos.
Entonces, por eso esa estrategia, ojalá no vayamos a cometer o a repetir o mejoremos las oportunidades de mejora que se encontraron del módulo número uno, que sea muy bien presentado, que tenga una muy buena redacción, que tenga una muy buena síntesis de las temáticas, ser muy puntuales, porque el ejercicio y la finalidad, por supuesto, que tiene el seminario, más que ver unos contenidos y unas temáticas, es ya ir perfilando a ese profesional que ya está a un paso de graduarse, que ya le podemos decir colega. Y de paso, ¿por qué no decirlo? También recuerden que yo acompaño posgrados aquí en esta universidad, en otras universidades, y cuando ya uno está en un nivel posgradual, que muchos de ustedes de pronto tienen la intención de continuar su formación posgradual, o quizás ya son profesionales y ya tienen una formación posgradual, pues van a dar fe que efectivamente cuando uno cursa un posgrado, cuando uno continúa su formación, que ya no es de pregrado, sino posgradual, especialización, maestría o doctorado, si se permite, es mucho más allá de solo abordar temas, ya es ser mucho más propositivo, ya la disciplina va de por medio, o sea, cada cual lo va a defender desde su punto de vista, desde su experiencia como profesional en diferentes áreas. Entonces, por eso acá la estrategia, no hay una única forma de hacerla, porque en el campo empresarial, en la vida real, no hay una forma que le digan, Iván Medina, entregue una estrategia para mejorar el desempeño organizacional de esta empresa de carpintería. Yo no, como consultor, yo no voy a decir, por favor, me regalan qué debe tener la estrategia y los pasos, porque sencillamente me van a decir, pues si lo contratamos para eso, porque se sabe que usted es el experto, entonces usted es el que va a proponerlo, donde diríamos acá, describir la estrategia, usted es el que va a llamar, darle un nombre, donde dice definir la estrategia, usted es el que va a decir con quién vamos a trabajar, donde se dice vincular stakeholders, y por eso el ejercicio es un poquito más práctico. ¿Qué hay que tener en cuenta? Ya es como la segunda parte que no es como tan extenso, hacer ese análisis, analizar al caso de estudio y comprender desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, ¿es o no es sostenible Bananitas? ¿Es una empresa que tiene un valor diferencial desde el punto de vista económico, administrativo, que tiene un punto de equilibrio quizás, que sí está generando rentabilidad, que sí está cumpliendo las expectativas de sus accionistas, de sus propios colaboradores, o sea, de sus trabajadores, cómo está desde esa perspectiva económica? Y van a analizarlo, van a ser muy críticos y muy profesionales en su redacción y demás en esa sostenibilidad económica. En la sostenibilidad, otra vez en ese mensaje de la sostenibilidad medioambiental, pues básicamente casi que el mismo nombre no está ahí. Desde el punto de vista netamente de desde el productor de plátano hasta la misma empresa Bananitas, que es la que empaca, la que organiza, tal vez corta, ensambla, no sé, procesa, cocina, en fin, el producto que necesita. Y también los comercializadores, a quien llega ese producto final, ese compromiso medioambiental, cómo debería estar, cómo debería ser, cómo está haciendo en este momento, qué análisis podemos entregar a modo de diagnóstico y a modo de recomendación. No nos quedemos tal vez solamente con que, ¿qué está pasando ahorita? Porque el caso ya no nos lo dice, el caso ya nos dice, económicamente tal vez está de tal forma. Y proponer, proponemos o se propone o debería manejarse o se recomienda que se maneje de tal forma que se genere tal estrategia desde el punto de vista ambiental. Y de igual forma desde la sostenibilidad social, porque esa sostenibilidad social, recordemos todo lo que hemos venido hablando, que hablamos en su momento en el módulo anterior cuando veíamos las dimensiones, o sea, en el momentico cuando hablábamos de estas tres dimensiones, los resultados esperados, qué espero desde el punto de vista económico, qué espero desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social, obviamente, cómo hacer que la empresa tenga prácticas sociales o socialmente responsables con sus colaboradores. Temas de contratación, temas de igualdad de género, temas de participación de los colaboradores en la toma de decisiones,
temas de, digamos, clarificar procesos de selección, de reclutamiento, de entrenamiento, de capacitación. Todo eso está incluido dentro de la sostenibilidad social, porque incluye el equipo social, ¿verdad? La redundancia, el equipo humano, el equipo de las personas que hacen parte de Bananitas. Pero también mirar cómo puede contribuir o ayudar socialmente al entorno, a la región, a ese, digamos, entorno inmediato donde se desarrolla la actividad económica de Bananitas. Recuerden que cuando iniciamos, dejábamos claros los tres conceptos. Una cosa es responsabilidad social, otra cosa es responsabilidad social empresarial y otro componente, otro concepto es la responsabilidad social corporativa. Desde esa primerita, que es responsabilidad social, y aún desde la responsabilidad social empresarial, ¿qué le proponemos a la empresa Bananitas para que socialmente aporte, contribuye a tanta desigualdad, a tantos problemas que tiene la sociedad? Entonces allí es un poquito más también como por el otro, ayudar al menos desfavorecido. Y esa es la que se entrega. Ya que estoy tocando ese tema, cuéntenme cómo perciben ustedes o cómo han avanzado con este taller del módulo número 2. Tenemos poquitos, pero me pueden decir, Cindy, Laura, Brian, cuéntenme cómo van con el taller del módulo 2. ¿Ya avanzaron? ¿Consideran pertinente que se amplíe la fecha, quizás hasta el martes, que será el plazo máximo? ¿O es indiferente para ustedes si se amplía o no se amplía la fecha inicial? Porque pues como, digamos que técnicamente hoy se entrega el foro, pero el foro ya estaba abierto desde antes. Si ya habían participado antes, pues no estaríamos diciendo, uy, 2 actividades al tiempo. Pero cuéntenme, y voy viendo acá el aula. Tal vez quienes no vinieron hoy o quienes no están conectados hoy, cuando ya vean la grabación, sí, cuéntanos, no te preocupes, pues se darán cuenta de estos cambios. En la guía no puedo cambiar fechas, pero en el aula sí puedo ajustarlo. Tú levantaste la mano, Cindy, no te preocupes, puedes hablar. No Gracias, te... profe. Buenos días para todos. Buenos días. Bueno, profe, no pues agradecerte siempre, como siempre, tu apoyo y tu orientación para con los diferentes espacios que hemos tenido la oportunidad de tenerte, ¿sí? Respecto pues a la pregunta que haces, te soy muy honesta y sí quisiera pues por mi parte, no sé, mis compañeros que digan, si nos pudieras ayudar, apoyar con esos 2 días, de verdad que nos serviría porque en mi caso, pues también tengo otros 2 trabajos. Es totalmente transparente para ti y, pues para la universidad, pero pues para poder como cumplir con la calidad que debe ser y que se requiere. Sí, sería importante. Te soy honesta y decir que he avanzado. No, no he avanzado y pues tendría que dedicarme hoy 100% para hacerlo, pero no sería la finalidad del seminario. Entonces, si nos apoyara sería genial. Bueno, ya sabemos en tu caso que estás allí como, no digamos en un 0% del taller 2. Ahí, así sea un borrador, tenemos en la cabecita. Pero pues podemos mejorar para que tengamos esos 3 días de más hasta no hasta el 6, Exacto. sino hasta el 9. Y los otros compañeros, nos ajustémoslo acá y digamos, Buen día. buenos días. Al igual que Cindy, sí, digamos, yo sí he avanzado un poco, pero tengo bastantes dudas porque, pues, digamos, no tengo como muy claro, no tenía muy claro si había como una forma de presentación de esa propuesta para Ok. una empresa con responsabilidad social o para implementar eso, pero pues, digamos que ya quedó claro esa partecita de que uno define cómo generar su propuesta. Sí ha avanzado, pero como el tiempo era tan corto, digamos que sí toca mejorar algo de la calidad, que es lo que se Ok, está o sea hablando. que diríamos que para ti, Laura, gracias por tu comentario, para los que van a ver la grabación ahorita más adelante y demás, en estos llevamos 30 minutos más o menos del encuentro, que es lo que tenemos proyectado en este cronograma de aclarar y luego voy a contar en temas. Ya nos queda más claro que el taller del módulo número 2 primero cómo desarrollarlo. Entonces, esa estrategia no tiene un paso a paso específico de decir todos deben hacer de tal forma la definición, todos deben distribuirlo de tal forma, todos deben vincular stakeholders. No, porque en la vida real es así. O sea, en la vida real cuando uno llega a una empresa le van a decir tenemos este problema,
hay mucho yo creo que nos ha pasado, es que ni nos alcanzan a entregar cargos. Llega uno a la empresa y tal vez la persona que estaba se fue hace 2 días atrás y no le pudo entregar a nadie y ese que no le recibió tampoco le entregó a nadie, entonces uno llega y se encuentra con un jefe superior que está tratando de tomar decisiones porque estamos en situaciones caóticas y sencillamente comenzamos a ver que si yo no comienzo a actuar ya, ya te doy la palabra, Cindy, yo no comienzo a actuar ya, ese problema que ya es mío porque ya me lo entregaron, comienza o va a seguir creciendo. Entonces, por eso es que cuando uno va a presentar una estrategia, cuando se propone, por ejemplo, entregas como esta, y que, bueno, reitero, cuando ustedes vayan a seguir, si van a seguir formación postgradual, es así, una entrega en una especialización, una maestría, en muchos casos es demuéstreme, ahí sí como diríamos en una vez dijo un jefe, demuéstrame por qué lo contratamos, demuestre por qué usted es el que está acá y no los otros X candidatos que estaban. Entonces, por eso ustedes son un poquito más libres en el sentido de cómo van a definir lo de civil y vincular a stakeholders, extensión, qué van a incluir. Háganlo muy propositivos como gerentes que somos todos. Cuéntanos, Cindy. Nada, profe, pues para compartir un poco saliendo del contexto, el lunes entro a trabajar y el cargo no está definido, no hay manual de funciones, no hay nada. Y me dijeron, pues te esperamos el lunes y vamos a ver, y si traes algo, pues mucho mejor. Entonces estoy también como en esa misma posición en el aspecto laboral, porque no está el cargo, tengo que llegar con estrategias, tengo que llegar con todo. Entonces, esta guía, porque finalmente sí hay una guía de desarrollo, está genial para poderla aplicar en este sentido. Mira qué bueno, y desde ya auguramos que te vaya súper bien en ese proceso que estás adelantando y que sea lo mejor. Por eso ya le doy la palabra también a Brian. El tema hoy en día, y tal vez lo digo también, ustedes recuerdan el primer posgrado que yo tengo sin talento humano y riesgos ocupacionales, hoy en día las empresas, y yo creo que todos se han dado cuenta, aún hay empresas como decir Amazon, como decir Google, otras que ya no están pidiendo un título universitario. Y no es porque también me preguntaba un estudiante, pronto ya no estudio, porque ¿para qué voy a estudiar si ya no necesito un título? No nos vayamos a lo literal a decir, entonces ya no estudié, no necesito un diploma. Es a comprender que más allá de decir tengo un diploma, tengo una formación, es que lo demuestre, que demuestre esos conocimientos. Yo tal vez les decía a ustedes, nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y eso es lo que uno percibe en una entrevista. Eso es lo que percibe uno de cómo se comporta un gerente, de cómo se toman decisiones en una junta directiva, de cómo se es profesional en el sentido de manejar una situación caótica. O sea, si estamos hablando que la empresa está con muchos, muchos problemas, yo no puedo ponerle otro problema más en el sentido de no saber actuar o no saberme comportar o no saber manejar una situación, de decir, tengo problemas con los colaboradores, tengo un problema de liquidez, tengo un problema de, me llegó una auditoría, tengo un problema porque un requerimiento de tal instancia. Entonces yo no puedo sumarle otro problema en el sentido de decir, yo no sé cómo actuar, a alguien que me ayude cuando yo soy el que tiene que ayudar a los demás o tiene que orientar a los demás. Entonces eso es lo que nos diferencia tal vez de un cargo medio, nivel medio, de un nivel operativo, de un nivel gerencial, y por eso cuando se dice un gerente no solo está sentado en una junta directiva, tal vez no hace el esfuerzo físico, digo yo, de levantar cajas, a poner un ejemplo, de un nivel operativo, pero es solo estratégico, es solo en su cabecita tener toda la dinámica organizacional y tener claro y definido que todo lo que se propone, todo lo que se desarrolla, pues no está dado al 100% como, o más bien no se va a ejecutar al 100% como se cree. Hay planes de contingencia, hay planes de que no todo lo que yo pretendo hacer se me va a dar tal cual al pie de la letra, pero sí tener la flexibilidad de decir en qué momento lo cambio, en qué momento reconozco que debo pedir ayuda, eso también es importante. Entonces, cuéntenos, vayan que no sé por qué bajo la mano. Hola, buenos días a todos. Bueno, con respecto a lo del plazo, pues sí, estaría de acuerdo con las compañeras. Yo sí tengo avanzado mi estrategia, pero sí necesito, es más, ahorita aprovecho y le hago una pequeña pregunta, pero sí estaría de acuerdo con ampliar el plazo para que pues beneficie a todos, o sea, a todos nosotros. Listo, En ya quedó cuanto, ampliado, eso no se preocupen que ya quedó ampliado para el 9. perfecto. Y en cuanto a mi pregunta, yo ya desarrollé la estrategia, la estoy complementando. Pero ahorita que estaba releyendo la pregunta y que usted la mencionó, me generó una duda. Dice, generar una estrategia de responsabilidad social.
y de ahí dice, con un enfoque en comprender la responsabilidad social empresarial. ¿La estrategia es de responsabilidad social o de responsabilidad social empresarial? Esa Social sería empresarial. perfecto. Esa ayuda. Porque cuando tal vez lo aclaramos acá en estrategia de responsabilidad social solita, es porque tal vez tomo los mismos conceptos de cómo está planteado en el libro guía. En el libro guía cuando nos está mencionando este apartado específico de cómo hacer una estrategia, etapas, diagnóstico, formulación de la política, bueno, ya lo detalla mucho más. Digamos que lo titula el apartado como responsabilidad social, estrategias de responsabilidad social. Pero pues para que no quedara esa disonancia, por eso lo aclaré acá, enfocada a la responsabilidad social empresarial, o sea, vinculamos actividad económica de la empresa, vinculamos el impacto que tiene a partir de su actividad comercial, de su transformación de ese plátano, de sus proveedores, de lo que manejamos un recurso natural, o sea, un fruto, bueno, todo lo que significa específicamente este caso de estudio Bananitas. Que si fuese otra empresa del sector inmobiliario, del sector servicios, pues tal vez no significa que no aplicaría. Sí aplica, pero no aplica en igual medida, ¿sí? Porque no es, digamos, una empresa del sector financiero, del sector educativo, se me ocurre que también es válido que lo tenga. Pues no va a tener los mismos impactos, por ejemplo, ambientales, que una empresa como pasa con Bananitas. Y miren que eso es muy particular lo ambiental. El componente ambiental en el caso, en el texto como tal, no hay mucha información. No está diciendo, oye, ¿qué están haciendo con esos desperdicios? ¿Qué impactos ambientales está teniendo? ¿Qué implicaciones tiene en el ecosistema? ¿Qué insecticidas, qué daños tiene, por ejemplo, en el suelo, en el subsuelo, en fuentes, en contaminación? No lo aclara, pero debería aclararse, por eso también es una, digamos, de las situaciones cuando uno llega a una empresa, que le cuentan la percepción de quién ha estado hasta ese momento, pero yo tengo que hacer mi propia, digamos, revisión, mi propio diagnóstico. Eso es otro también que nos pasa y que el caso por eso me parece tan chévere. Y es que cada vez que uno lo analiza, le va a encontrar diferentes situaciones y cada vez que uno lo lee, a pesar de que sea el mismo texto, uno va a poder decir, oye, acá falta algo, oye, aquí debería hacerse esto que se tocó en el encuentro, esta temática aquí encaja perfectamente, que no la menciona, que debería incluirse, aquí debería, así cada vez se va a encontrar una interpretación diferente. Entonces, por eso aclaramos para Brian y para todos que es una estrategia de responsabilidad social empresarial, porque la intención es que vincule la actividad económica o la razón de ser, la filosofía misma de Bananitas. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Listo. Listo. Bueno, entonces esto no es nuevo, pero lo recordamos para todos, recordamos nuestra ruta, lo llamamos nuestra ruta gráfica, nuestra ruta general, nuestra radiografía, diríamos, de todo lo que hacemos. Y es que ya ahorita prácticamente ya estamos alcanzando esta competencia, o por eso es C1, y es que desarrollemos esas capacidades, habilidades administrativas para la formulación y manejo de iniciativas de responsabilidad social. Ya ustedes, digamos, diríamos a este momento, ya comprendemos que la responsabilidad social no es solamente una acción de pronto de un departamento, alguien que se encarga por allí de recolectar mercados, de ayudar a una población y ya, que nadie sabe, sino que en algún momento hicieron una campaña, eso no es responsabilidad social propiamente dicha desde el punto de vista empresarial, porque va desarticulado. Ya a este momento sabemos que las capacidades que hemos desarrollado involucran a todos los colaboradores, requiere un conocimiento amplio del ejercicio de la empresa, requiere comprender que toda empresa debe orientar sus actividades de responsabilidad social, independientemente que sea pública, privada, servicios de comercialización, de producción, de transformación, sector primario, secundario, terciario, en fin, todas pueden llegar a estar orientando y deben estar orientadas hacia el manejo de la responsabilidad social. O sea que ya aquí ya lo hemos comprendido, yo creo que todos claro, porque es la competencia que se ha alcanzado. Y de paso, se ha alcanzado, ya diríamos, porque aquí ya aparece el corte del módulo 1 al módulo 2, estamos en esa transición el día de hoy, y son los conceptos y las teorías. Ya nos queda súper claro el concepto de responsabilidad social, social empresarial, social corporativa. Esa evolución del concepto, ya lo has visto, ya todo lo tenemos súper claro, y por eso vamos a comenzar a trabajar en esto, y es a desarrollar esa capacidad para desempeñarnos responsablemente, asumiendo retos ante problemáticas de sostenibilidad para comprender la dinámica de ese desarrollo sostenible.
Por eso yo les decía, hagan de cuenta que nos está contratando hoy Bananitas y la primera tarea que me entrega el ejecutivo es, tengo este problema, que es, hagan de cuenta el caso de estudio, lea ese último informe que recibimos, tiene este presupuesto, tiene 2, 3, 4, tiene tantas personas, o le toca solo, y comience a darme soluciones porque para eso lo contratamos. Por eso, esa capacidad para desempeñarnos, pues nosotros no alcanzamos a irnos a una empresa y hacerlo porque el caso no nos lo permite y el tiempo tampoco, pero acercándonos al caso de estudio sí. Por eso reitero que la estrategia que todo el seminario desarrolla es el caso de estudio. No es un proyecto, no estamos en un proyecto acá, no estamos evaluando retos, no estamos haciendo storytelling, que es otra opción, no estamos haciendo seminario alemán, bueno, no estamos haciendo otra opción, sino caso de estudio para alcanzar esta capacidad, esta competencia, perdón. Y estaremos esperando que dentro de 8 días, dentro de 8 y dentro de 15 días, ya cuando se cierre prácticamente, ya cerrando todo, alcancemos este resultado, que es que integremos la responsabilidad social en las iniciativas emprendedoras hacia un pensamiento ético, sostenible, demostremos una adecuada toma de decisiones. ¿Cómo vamos a demostrar esa toma adecuada? Pues lo que le vamos a proponer a Bananitas, lo que le vamos a proponer en esa estrategia, lo que vamos a analizar en estas dimensiones económicas, ambientales y sociales. Estoy ya concentrándonos un poquito más en lo que nos solicita para este encuentro, que es el tercero, pues vamos a hablar de responsabilidad social en la competitividad empresarial, o sea, ya verlo como el aporte que tiene para que esa empresa sea diferente, para que esa empresa tenga un valor agregado, para que la empresa o esa organización o donde yo lo estoy contextualizando, pues no haga lo mismo tal vez que todos los demás hacen, sino que haga algo que efectivamente lo diferencie. Entonces nos comienza a compartir el libro que es Gerencia de la Responsabilidad Social de las Organizaciones de hoy. Este libro nos dice en su página 80, nos cuenta que cuando se habla de esos aportes, cuando nos habla de cómo estamos siendo más, digamos en otras palabras, socialmente, espérenme un momentico, a esta competitividad empresarial, a que efectivamente yo sea más competitivo, me diferencie, no puedan robarme mi valor agregado, pues debo tener en cuenta que hay unas entradas y hay unas salidas, es como un sistema, entra determinada información, sale otra, se transforma y sale otra información, otras salidas. Y en ese ejercicio que no es igual para todas las empresas, que cada una tiene, como decir, su huella dactilar. Cada empresa tiene sus propios problemas. Es como decir, si nos preguntan a nosotros, cada cual tiene sus propios miedos, sus propios problemas, sus propias dificultades. Diríamos, todos somos un mundo diferente, todos somos un mundo de problemas. Y diríamos también, otra frase también que uno encuentra por ahí muy coloquial, y es, nadie sabe con la sed que otro vive, es que se dice. Y es que efectivamente esto pasa en cada empresa. Cuando yo llego a una empresa y comienzo a tomar decisiones sin conocer a fondo, sin tener claro efectivamente la empresa, qué está sucediendo, a qué sector económico pertenece, cómo ha sido el antecedente, la hora, pues yo me estoy apresurando y estoy haciendo como una decisión apresurada, estoy juzgando sin conocer. Por eso, esos elementos tienen relación directa con qué tan competitivo soy o debería ser, porque también es claro comprender que en muchas ocasiones, y creo que eso pasa en Bananitas, y es que podría ser mucho más competitiva en el sentido que se conociera un poco más, se concentrara en determinados aspectos en los que es fuerte, y esa ventaja competitiva que nos menciona acá la lograra hacer propia, digamos como que se apersonara de eso que es muy bueno, de eso que tal vez otros no lo pueden hacer, llámese conocimiento, llámese capacidad económica, llámese experiencia en el sector en el que está, llámese oportunidad que le está presentando el entorno por un convenio, por una alianza, en fin, esa ventaja competitiva en qué la está soportando. Y de ahí nace la estrategia empresarial. La estrategia empresarial ya va a ser algo puntual, aprovecho y también les voy contando. Esa estrategia que ustedes vayan a hacer, recordemos que es como cualquier estrategia. Difícilmente una única estrategia no es suficiente para solucionar todos los problemas de una empresa. Porque a veces pasa que somos de pronto muy osados en querer solucionar todo con una única estrategia. Y eso no es así, porque eso no es como cuando, no sé, aún uno va al médico y tengo tal diagnóstico,
no me dan una pastilla mágica y ya se me solucionó todo. Hay que comenzar. Primero solucionamos esto, luego solucionamos esto otro, luego pasa un tiempo y solucionamos esta problemática. Y asimismo, ustedes en su estrategia van a contar esa estrategia específicamente a qué problema le va a apuntar. Vuelvo y digo, yo no creería, sería un poco complejo, sería un poco osado decir que con una sola estrategia, que es la que ustedes proponen en el taller 2, van a solucionar absolutamente todos los problemas de bananitas, porque así no se comporta en la vida real, eso no pasa. A uno le toca primero solucionar el 1, luego soluciona el 2, luego soluciona el 3. Y ahí es donde ustedes van a incluirlo en esa primera partecita que dice definición. ¿Cómo la van a definir? ¿Qué van a encontrar? Ahí pueden hacer un recuento, pueden hacer como una introducción donde van a contar esa estrategia, qué va puntualmente a solucionar, cuál es la situación específica que va a atender y si hay otras otras problemáticas, pues sería oportuno también que se mencionen allí, que ustedes lo dejen claro, que no los alcanza a hacer esa estrategia y que con el paso del tiempo tendrán que venir otras estrategias para atender esas otras problemáticas que ustedes desde ya están, digamos, como contextualizando o alcanzando a percibir. Que reiteramos, una estrategia no soluciona todas las problemáticas de una empresa. Por eso, esa es, digamos, como la diferencia entre planes, programas, proyectos. Aquí casi que se está presentando un programa o tal vez un proyecto. No alcanzaríamos a un plan. El plan es mucho más amplio. Entonces, por eso, la estrategia que ustedes van a plantear cuando la vayan a definir, muy oportuno que alcancen a decir hasta dónde alcanza o cuál es como el alcance, baja la redundancia que se tiene. Ahora, a uno le preguntarían, ¿cómo hago un análisis competitivo? Tal vez esto no creo que lo alcancen ustedes a incluir en su estrategia, porque ya sería muy al detalle. Pero es importante que lo conozcamos, está dentro de los contenidos que se abordan del módulo 2. Y es que cuando hablamos de un análisis competitivo, que yo pueda decir, bueno, pero yo cómo sé si soy o no soy competitivo. ¿Quién me dice? ¿Qué estrategia hay? ¿Qué ruta hay? ¿Cómo hago para hacer ese diagnóstico y tal vez poder definirme a mí mismo como empresa, a mí mismo como empresario, como emprendedor? Si soy o no soy competitivo, en qué soy bueno, en qué no soy tan bueno. Y hay algo importante, y una de esas oportunidades para hacer análisis competitivos, y es el diamante de deportes. Entonces, básicamente, ¿qué podemos para que no se nos olvide? Los análisis competitivos o un análisis competitivo es lo que me va a permitir a mí conocer qué acciones son las que yo debo estar orientando para que haga bien lo que estoy haciendo bien y tal vez mejore lo que no estoy haciendo bien. Y que todo eso se vea reflejado en una adecuada obtención de rentabilidad. Rentabilidad, tal vez la primera que uno percibe, económica, financiera, pero también rentabilidad desde el punto de vista que se mejore la reputación de la empresa, que se tenga una imagen un poco más agradable para con el cliente, más comprometida tal vez, lo que vemos hoy en día que es el tema de qué tan comprometida está una empresa con la sociedad, con el medio ambiente. Entonces, a eso debe estar orientado cualquier análisis competitivo. Ya aparece uno, este tal vez, reitero, aquí hacemos es una revisión, yo creo que ustedes algunos ya lo conocen, algunos otros de pronto lo han escuchado muy general, pero aparece el diamante de Porter. Este diamante de Porter nos presenta un panorama donde vamos a comprender qué pasaría o cuáles son las amenazas a las que yo estoy expuesto si llegan nuevos competidores, si llegan nuevas empresas u otras empresas que hacen lo mismo que estoy haciendo yo y qué pasaría si hacen exactamente lo mismo que estoy haciendo yo y lo logran hacer igual. Estoy destinado a desaparecer, ¿qué debería hacer yo? Y aquí donde en ese primer componente de ese diamante de deportes, lo que yo debo hacer como empresa es cuestionarme a mí mismo y decir, lo que yo estoy haciendo es tan fácil de copiar, me pueden robar esta idea así como así, me pueden de pronto tomar o confundir con otra empresa porque no tengo un valor agregado. Y aquí ya me comienzo a dar cuenta yo que si no hago algo diferente que los demás, pues sencillamente voy a hacer uno más. Es como cuando literalmente uno le dicen, reitero tal vez al ejemplo que he venido dando en un proceso de selección, en un proceso de contratación, cuando uno está en una empresa, demuestre porque usted es el mejor candidato y por qué lo elegimos a usted y no a los otros 5, 15, 20 o la lista si es mucho más extensa. Entonces, aquí lo que pasa en esa amenaza de entrada de nuevos competidores es cuestionarme y revisar qué llegaría a pasar en el escenario que lleguen más competidores, que llegue otra población, otros públicos, otras empresas que hagan lo mismo que estoy haciendo yo. Pero esa es solamente una de las situaciones. Hay una segunda situación que lo llamamos el poder
también lo llamamos poder negociador de los proveedores, y el otro que es el poder negociador de los compradores, o sea, diríamos de los mismos clientes. Poder negociador de los proveedores, voy a abordarlo en primera instancia, es cuando yo tengo la situación que dependo o puede que esté dependiendo la calidad de mi empresa, de mi producto, de mi servicio por lo que me ofrecen mis proveedores. Y puedo que lo decimos como una amenaza en el sentido que si no tengo, por ejemplo, materia prima de calidad, pues obviamente no voy a tener un producto de calidad. Y miren que no hace mucho pasó. No estoy haciéndole publicidad a la marca, ni más faltaba, pero lo vimos por prensa, lo escuchamos, muchos críticos, unos en pro, otros en contra, a favor y demás. Y es que si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el periodo de la pandemia, aquí en Colombia, pasó en todos los países, pero particularmente en la empresa colombiana Vélez, aquí en Colombia, sucedió que cuando estábamos 2021, tal vez 22, la empresa, salió un comunicado de prensa, salió mucha información donde decía, mire, Vélez no está ayudando a los empresarios colombianos, Vélez está comprándole a no sé qué empresas chinas, le está comprando la materia prima a otras empresas que no son del país, y cómo hace eso, no está ayudando al empresario colombiano, no está comprometida con el desarrollo del país. Fue lo que muchos percibieron. La empresa que tuvo que hacer un comunicado y defendió, comunicó, divulgó, aclarando que estaba haciendo eso, tuvo que ir a contratar otros o buscar materia prima afuera porque la materia prima nacional no estaba cumpliendo con las características de calidad que estaba requiriendo para mantener la calidad que sus productos finales o que su cliente final estaba esperando. No era que no estaba queriendo aprovechar, porque sí habían acá en Colombia, pero no estaban o en las condiciones de entrega, no tenían la capacidad, o algunos se habían visto muy afectados por la misma dinámica de la pandemia y no estaban tratando de recuperarse. Y en ese momento particular, pues no tenía de dónde sacar su materia prima. Entonces ahí nos damos cuenta que ese poder negociador de los proveedores influye muchísimo en mi desempeño como empresa y en mi sostenibilidad. Aquí diríamos un poco más como desde la sostenibilidad económica. Porque si no tengo un proveedor que me garantice las condiciones de calidad, obviamente se va a ver reflejado en mi producto final. Yo recuerdo mucho, este ejemplo lo daba no hace mucho que estaba teniendo un encuentro con los estudiantes de la especialización en gestión de empresas, perdón, en gestión para el desarrollo empresarial, que tengo una materia allí, y conversábamos el caso que pasó hace mucho tiempo, o hace un tiempo atrás, con Ramo. Todos conocemos la empresa Ramo. Y la empresa Ramo pasaba, como muchas empresas de productos de panificación, de alimentos, que tienen determinados productos que sí o sí son fundamentales para, para sus productos, casi que para todos. Y en el caso de la panificación, sucede con el huevo. La mayoría de productos requieren huevo y requieren determinadas condiciones, cantidades de huevo. Y pasó hace un tiempo, lo que les voy a contar con Producto Ramo, es que los proveedores que tenía en determinados momentos cumplían y demás, pero había momentos donde por X o por Y motivos económicos, de vías, de fenómeno del niño, de la niña, encarecimiento de materia prima, además, no los estaban cumpliendo en las cantidades y en la calidad esperada. Y eso se estaba viendo, por supuesto, afectada la producción de la empresa. ¿Qué tuvo que hacer la empresa? Y no sé si todavía lo estén desarrollando, pero voy a hacer el ejemplo. Y es que tuvo que, para no depender de sus proveedores, algunos que sí cumplían, otros que no cumplían y que estaba afectándole su producción, pues hacer una estrategia que es de crecimiento, en este caso es hacia atrás, la llamamos hacia atrás, es porque hace las labores del proveedor y ellos mismos comenzaron a tener sus propios galpones para garantizar su propia producción y para no depender de otros de tener el huevo, o en este caso, pues el huevo como materia prima que requería. Entonces, esa es una situación donde muchos lo viven, el proveedor es el que resulta condicionando el precio final, disponibilidad, cuántos convenios, cuántas alianzas, cuántos compromisos yo puedo llegar a adquirir como empresa. Entonces, por eso es un análisis competitivo que yo debo hacer, que para el caso de Bananitas, por ejemplo, si ustedes lo revisan, hay un momento donde se revisa o como que se cuestionan, ¿tenemos la capacidad para poder estar produciendo X cantidad o toneladas, unidades o como sea de estos productos? Si hoy me llega una empresa y me pide millares o millones de paquetes, se me ocurre, o de unidades, ¿tengo la capacidad para hacerlo? Entonces, ese es el ejemplo donde yo puedo llegar a percibir que cometo un error si desconozco la capacidad de mis proveedores, cometo un error si desconozco las condiciones en las que operan mis proveedores y podría también cometer errores si no, digamos, no tengo muy clara cuál es la dinámica de toda la cadena de valor.
Ahí solo estamos hablando de proveedores. Y ahora vamos a verlo con el poder negociador, que también lo llamamos así, digamos, técnicamente se conoce como poder negociador de los compradores. Y es que así como negocian, llamémoslo así, o como pueden tener incidencia los proveedores porque no me dan la materia prima o porque está concentrada en uno solo, a veces pasa que esa materia prima solamente la tiene determinado proveedor y nadie más la vende. O para traerla de otro país me sale mucho más cara, me toca solo con el que está acá. Ese es un poder negociador de los proveedores. Ahora vamos a verlo con los compradores. ¿Qué pasa si ese consumidor, ese cliente, de un momento para otro dice, no, ya no lo quiero comprar? Ya por salud, por información que estoy recibiendo, porque estoy cambiando mis hábitos de consumo, ya no quiero comprar ese producto, ya no quiero adquirir ese producto. Y toma la decisión de decir, ya no lo voy a comprar o ya no me parece agradable, ya usted no me, ya no estoy percibiendo que usted sea la mejor opción y me va a ir por otra empresa. Y se me va. Y eso puede pasar mucho. Miren, por ejemplo, para el caso de bananitas, perfectamente ustedes pueden considerar esto que estoy diciendo, porque hoy en día, si ustedes se dan cuenta, productos alimenticios ya todos vienen con un sello, los sellos de qué tanto sodio, azúcares y demás. Puede pasar, aunque técnicamente en Colombia no ha pasado y en los países que no han adoptado no ha pasado, pero podría llegar a pasar de decir, hay una disminución de la compra de productos en paquetes o procesados o alimentos procesados porque hay una información masiva que se está divulgando para que se deje de consumir ese tipo de productos. Y eso puede cambiar perfectamente hábitos de los compradores y me puede estar afectando a mí como empresa. Aquí estamos hablando puntualmente de bananitas. Si yo estoy comercializando, produciendo, desarrollando alimentos procesados, alimentos empaquetados, alimentos fritos y demás, en las condiciones de salud de las personas pueden llegar a informarse las personas y decir, no, yo ya no compro esos productos. De aquí en adelante, en los siguientes 5 años voy a ir disminuyendo la cantidad de productos que voy a comprar en esas condiciones. Ahí ya la empresa tiene que tomar una decisión y decir, ¿qué estoy haciendo? Yo no me puedo quedar sencillamente vendiéndolo y ya, porque el cliente si se va a informar y esa información la toma para sí, pues puede malinterpretar e irse al otro extremo y decir, ya no vuelva a comprar ningún producto de esos, que tampoco es la intención, ¿no? Eso es como todo, cualquier extremo es malo. Si eso le pasa a Coca-Cola, eso le pasa a McDonald's, eso le pasa a KFC, eso le pasa a Burger King, eso le pasa a muchas empresas que tienen que estar trabajando con toda esa información mediática que en los medios, en redes está apareciendo. No consuman esos productos, no consuman con productos chatarra, deje de consumir gaseosas, deje de consumir azúcar, sodio, todo eso tiene afectaciones en la salud. Pero aún así uno se da cuenta que esas empresas algo están haciendo para identificar ese comportamiento y tal vez ese poder negociador de los compradores, saberlo manejar con una estrategia, con un concurso, con una iniciativa, con ya no solamente el producto, sino qué es el valor agregado que yo estoy vendiendo. Ahí tenemos un caso clarísimo. ¿Qué vende Coca-Cola? No vende gaseosa. Eso es, digamos, la actividad económica que desarrolla, pero lo que está vendiendo son emociones, lo que está vendiendo son momentos, lo que está vendiendo son recuerdos, unir a la familia, que la Navidad, que la celebración, y todo gira en torno, por ejemplo, a la gaseosa, o en torno al snack, o en torno a la pizza, o en torno a la hamburguesa, o en torno a la comida tal. Entonces, esa forma o ese perfil, con perfil, de esa análisis del diamante de deportes, del poder negociador de los compradores es fundamental porque sin compradores pues no voy a tener el flujo de efectivo, no voy a tener caja y tengo que cerrar operaciones. En ese contexto aparece otro que dice productos sustitutos. Entonces hay que analizar, comprender o digamos hacer como ese barrido de analizar en el entorno en el que yo estoy, qué pasaría si llega un producto que cumple las mismas o que da respuesta a lo que yo estoy supuestamente o lo que estoy directamente satisfaciendo como necesidad y otro lo llega a suplir o cuáles son los que actualmente ya están que lo pueden llegar a suplir. ¿Cómo hago yo para que eso no me afecte o para que yo haga una alianza con ese producto sustituto o para que yo me asocie con ese producto sustituto o para que yo me diferencie muchísimo
Hola. ¿Se le fue el audio? ¿El Yo micrófono? creo, sí. Creo que sí. Pensé que era yo. Pensé que era yo. Mi internet dije, se engañó. Ya, creo que ya está volviendo. Ahí se reconectó. Les cuento que se me bajó la luz, entonces por eso me desconecté, me tocó desde el teléfono. Denme un segundito, ya estoy ingresando. Tranquilo, profe, gracias. No se detuvo la grabación, no, ahí me estoy dando cuenta que no, porque como la inicié en el computador, pensé que se había detenido, pero no estoy dándome cuenta que sí está. Sí. Entonces, espérenme porque... Ay, se volvió a ir. Ay, carajo. Ay, para papá. No, y que es que desde el teléfono, ¿cómo hago? O sea, el teléfono no puedo, pues igual compartir. ¿Será que puedo compartir? Espérenme a ver, miro. Ya llegó. Esperemos a ver si ya se estabiliza un poquito más. Pero voy a ver si tal vez hago el ejercicio ya que estamos aquí. De qué pasaría si yo lo descargo desde el teléfono donde estoy y presento. Encuentro 3. A ver. Siempre hay que tener un plan B. Vamos a ver qué pasaría si me funciona a mí. Aquí tendría que decirle cómo descargar, obviamente. Abrir en otra aplicación. Ah, sí. Y aquí le digo abrir con libro. A ver, este será el libro. Permitir. Ay, ¿dónde está? 2023. 1. Seminario. Tutorías. Encuentro 3. Acá. Descargar. Guardar. ¿Cuál es el archivo, profe, si quieres? Y lo puedo compartir desde acá. Lo estoy buscando. No lo Es el que encuentro. dice encuentro 3, pero miren que me acabo de dar cuenta que se supone que voy a poder compartir. Pero ustedes me dicen si se ve o no se ve. ¿Dónde está Ok, el dale. documento. Y el documento está acá en las descargas. Y encuentro 3. Creo que ustedes ya lo están viendo ahí. Sí, Sí, señor. señor, ya se ve. ¿Y se ve la pantalla girada o se ve bien? Se ve bien, horizontal. Ay, nunca había hecho esto desde el teléfono, pero tan chévere. Pues ya voy a seguir acá porque para qué hago todo aquí en el teléfono, sí, se ve como chévere. Entonces, bueno, estábamos viendo y creo, ahí se ve cerca lo que estoy acercando, como zoom. Muy cerca, Sí, demasiado. sí, señor. Ya mucho. Ah, ok. No se quería ver si se acerca o no se acerca, o sea que sí cumple todas las funciones del teléfono. Bueno, Tecnología. entonces estamos viendo, sí, la tecnología, cómo nos sirve. Producto sustituto, estamos hablando de cuando otra empresa o cuando ahí está la situación que o ya uno actualmente desarrolla un producto que cumple algunas o todas las necesidades que cumple mi producto, mi servicio actual.
Y si no, ¿qué llegaría a pasar si llega un producto? Debo hacer ese escenario de comprender qué hago si llega un producto que está o un servicio que va a suplir parte de las necesidades y con el paso del tiempo puede mejorar y hace que yo desaparezca. Y eso pasó, por ejemplo, con todos los productos que ya hoy en día no están. ¿Qué pasó con el CD? ¿Qué pasó con las memorias USB hoy en día? Aunque aún algunos tenemos memorias, pero ya no se usan como antes, todo está en la nube. Entonces, por ejemplo, llegó en su momento lo que era la nube, decíamos, y se decía, no, pues eso va a tener que tener internet, entonces eso no va a ser exitoso. Y hoy en día nos damos cuenta que ya casi nadie utiliza, por ejemplo, memorias, mucho menos CDs, mucho menos disquetes, si algunos se alcanzaron a usar. Ese es un ejemplo de un producto sustituto, que en su momento llegó supliendo algunas necesidades. Por ejemplo, llegó el internet supliendo algunas necesidades de decir, con internet, con conexión, puedo tenerlo a la mano y no tener que andar con ese CD buscando una CPU para meter el CD o el disquete o la memoria buscándole puertos. Y ya hoy en día nos damos cuenta que llegó y ese producto sustituto cambió todo y lo suple y lo involucra. Lo que pasa, por ejemplo, con los teléfonos. El teléfono celular inicialmente era solo para llamar y hoy en día miren que me está permitiendo a mí dar la clase. Entonces son cosas como donde uno dice, ya sustituyó hasta un computador, porque ya hoy en día estaba conectado con el computador, se fue la luz y estoy teniendo el teléfono y ustedes lo están viendo en las mismas condiciones que yo lo estaba presentando ahorita. Entonces, esos son ese análisis compositivo que nos presenta ese apartado o ese pedacito, llamémoslo el diamante de deporte. Y el último es cómo estoy o qué acciones estoy tomando para ser mucho más competitivo o para destacarme competitivamente, llamémoslo así, en el ecosistema en el que yo estoy. ¿Cómo haría Bananitas, ejemplo, para escalar poco a poco, paulatinamente, para efectivamente llegar a ser esa empresa líder en el mercado? Y como decíamos acá, a ver si me puedo acercar, esa lucha constante por la mejor posición lo lleve a que pueda ser ese referente, como decir hoy, vuelvo y digo, no estoy haciendo publicidad, pero sencillamente uno tal vez lo tiene un poco más en el radar cuando le nombran PepsiCo, Frito-Lay o marcas particulares de productos, cómo pueden llegar a ser la competencia o los otros productos que manejan, en este caso, digamos, la competencia de Bananitas. Eso es lo que nos propone cuando estamos hablando de ese análisis competitivo en esa primer inicial, o ese primer elemento inicial, que es el diamante de deportes. Pero aparece otro, que es el que estamos viendo acá, que es analizar o comprender la dinámica de la cadena de valor. Cuando hablamos de cadena de valor, entonces, ¿cómo estoy integrando todos los actores? O sea, desde cuando están sembrando el plátano, cuando nace, cuando se corta, cuando se transporta, cuando llega a mi empresa, cuando yo lo clasifico, cuando yo lo transformo, cuando yo lo empaco, cuando yo lo almaceno, cuando yo se lo llevo a un distribuidor, cuando le llega a mi cliente final. Y toda esa gestión de la cadena de valor es fundamental para que se tenga como detallada y yo pueda comprender en dónde tengo puntos, llamaríamos como oportunidades de mejora, puntos ciegos, puntos débiles y las pueda llegar a mejorar. Por eso comienzo con una logística de entrada, unas operaciones que hago yo como empresa y una logística de salida que entrego. Ahora, en esas primeras tres de entrada, operación y salida, pues hay unas de soporte o encontramos en lo que yo debo analizar y aquí ya yo hago más como un ejercicio de compararme con otras empresas y es desde mercadotecnia y ventas. Porque recordemos que esa diferencia, tal vez a todas las disciplinas que están ahorita aquí con nosotros, nos damos cuenta que mercadotecnia no es solamente vender, que por eso decimos mercadotecnia un elemento y ventas otro elemento. Mercadotecnia, conocer, comprender hábitos de compra, condiciones, hacer un análisis detallado de las características de ese cliente, qué gustos, qué deseos, qué intenciones, qué orientación tiene, por ejemplo, hacia comprar determinados productos, qué gustos. Y esos gustos, esos estudios desde la mercadotecnia los orienta para aumentar mis ventas, porque ya conozco a quién le voy a vender, porque ya conozco qué características tiene, qué espera. Y uno fundamental que mire aquí lo acerco muchísimo de servicio, el último, porque a veces desconocemos o por ejemplo pasa aún podemos hacer el ejemplo con bananitas. Y es que tal vez bananitas puede que algunos de los productos finales los vendan ellos mismos.
pero puede que la gran mayoría sea a través de un distribuidor, sea en una tienda, el tendero es el que entrega el producto, ejemplo final. Pero particularmente podríamos decir que el servicio no lo podemos descuidar cuando somos productores o cuando yo soy el que lo produce, y así yo no sea directamente el que le estoy entregando en las manos a mi cliente, debo tener definido una estrategia de cómo ese servicio, de cómo voy a ofrecer un servicio diferencial, de cómo voy yo a, como diríamos en otras palabras, a garantizar que efectivamente se haga un proceso, una actividad como coherente de acompañamiento, de asesoría, que no me conforme solamente con que tengo altas ventas. Aquí tal vez colocamos el ejemplo que tal vez siempre lo he dicho, si ya lo había dicho antes, se van a acordar, y es de esas empresas que uno dice, si uno revisa 10 años atrás, las tenían en el top. ¿Qué pasaba con BlackBerry? No, todo el mundo tenía BlackBerry, quería tener su BlackBerry, hasta se escribían por el PIN y todo el tema. BlackBerry era el boom y vendía muchísimo en su momento porque estaba concentrado en ventas, pero tal vez desconoció qué comportamiento tienen ejecutivos, estudiantes, todo el mundo en el que estábamos. Y llegaron otras empresas, XY, de telecomunicaciones, de servicios, de telefonía, y comenzaron a darse cuenta que podían mejorar, incluir servicios, mercadotecnia, logística de entrada, salida, toda esa distribución y demás, y pues ya no está la BlackBerry. ¿Qué pasó con Kodak? ¿Qué pasó con Blackbuster? ¿Qué pasó con muchísimas otras empresas que podemos tomar? Y es que ese servicio es fundamental. Es como cuando uno llega a un lugar y por excelente que sea el producto, si me tratan mal, si no me hacen sentir en gusto, si no me dan como esa sensación de sentirme complacido, agradado, importante, soy la razón de ser, pues me voy para otro lugar donde me atiendan bien. Esas son las características de servicio y por eso se incluye como un análisis competitivo. Ahora, hay una segunda partecita que allí se nos presenta dentro del módulo y es eso relacionado a responsabilidad social y competitividad, pero desde la visión como externa. Y aquí aparece algo importante y es cómo mejoro mi imagen como empresa. Y esa imagen, diríamos en otras palabras, esa reputación, pues tiene diferente incidencia o tiene relación directa con la posición que tenga la empresa. Por eso hay empresas que están en la cúspide, es el referente, muchos de pronto las asociamos con un producto. Y recuerdo mucho lo que pasa coloquialmente con el bombombón. Vamos a poner un ejemplo. Uno llega a una tienda, a un supermercado, que es lugar tal vez iba a comprar un bombombón y no es precisamente tal vez bombombón lo que va a comprar, sino es yogueta o es otro producto, pero está en el imaginario este producto también posicionado que ya asoció a todo un segmento de los que son su competencia o de los que son relacionados o lo que los asocia. Eso pasa, por ejemplo, con el Bonjour. Voy a comprar un Bonjour en Alquería. No, Alquería no tiene Bonjour. La única empresa que tiene Bonjour es Alpina y ese producto, así como se llama Bonjour, es de ejemplo de Alpina. El de Alquería tendrá otro nombre o sencillamente son cumis con hojuelas. Pero como tal, esa palabra Bonjour ya está asociada a todos los productos similares o que tienen como esa categoría. Pasa mucho con la crema dental. Muchos dicen, no estoy haciendo referencia a marcas, digo por publicidad, sino que lo podemos vivir en el día a día. Colgate. Pues vamos a comprar la Colgate. Estamos mercando. Ay, se me olvidó comprar la Colgate o una Colgate. Y en sí lo que está comprando es otra marca. Estoy hablando de Sensodyne, Fluoharden, Sensodyne, bueno, otra. Y en sí todo el segmento de cremas dentales la asociamos a una marca. Ese es un ejemplo donde ese posicionamiento de empresa, de producto, de marca, llega a un nivel donde se asocia a todo un segmento. En algunas ocasiones tiene sus pros, tiene sus contras, como todo, pero la intención, más allá de querer ser así o tomar ese ejemplo, nos damos cuenta que sí tiene referencia o incidencia el desempeño de la empresa, del producto, que tiene, por supuesto, ese posicionamiento para con el mercado en la imagen corporativa. Y tiene relación, como nos dice acá, en dos elementos. Disminución de costos, muy orientado hacia sostenibilidad económica financiera, disminución de riesgos económicos y legales, cuando hablamos de condiciones de operación, requisitos, reglamentos, normas que deba cumplir, entre otros. Y ahí ya nos da como otra visión de hacia dónde está orientada la responsabilidad social y cómo sí tiene un vínculo con la competitividad. Tenemos proyectado hacer un ejercicio colaborativo, pero pues desde el teléfono no es igual, pero quisiera tal vez escucharles, o bueno, tal vez que somos poquitos,
y casi que vamos avanzando como bien de tiempo. Y la intención acá en este ejercicio que tenemos proyectado del tablero colaborativo del caso de estudio es de esto que acabamos de ver hacia atrás, de esa posición competitiva, de esa vinculación de la cadena de valor que estamos viendo, del diamante de deporte también para el caso de Bananitas. ¿Cómo creen ustedes que esto que acabamos de tocar deben incluirlo en ese taller módulo número 2 que ya ampliamos hasta el 9 de mayo? ¿Cómo creen ustedes que tiene incidencia? ¿Qué alcanzan ustedes a percibir de Bananitas? ¿Qué está trabajando correctamente? ¿Qué les, digamos, les llamó la atención de decir esto o este aspecto X, Y, Z? Me parece que sí lo están manejando muy bien. Este otro aspecto tal vez no lo están manejando muy bien. ¿Qué nos pueden comentar algunos de ustedes de lo que hasta el momento han leído del caso? Que pues el caso ya creo que todos lo leímos, ya nos orienta mucho más, ya que no tenemos tablero colaborativo. Ustedes me cuentan. ¿Qué percibieron ustedes? ¿Qué han percibido hasta ahora? Hola. Ujú. ¿Qué opinión tenemos allí? Por ejemplo, con el tema de los colaboradores. ¿Cómo ven ustedes que es esa vinculación de colaboradores? ¿Hay prácticas sostenibles, adecuadas, correctas, justas que debe mejorar? ¿Cómo está allí desde esa percepción de los colaboradores? Porque ya creo que ustedes hicieron el foro. Entonces, ¿qué ven allí ustedes? Ay, estoy muy mal. No les estoy escuchando. ¿Alguien me escucha, profe? Sí, Hola. señor. Ah, ya. Sí. Bueno, en el caso de estudio de Bananitas, bueno, se puede apreciar desde mi punto de vista que hubo un desarrollo y crecimiento desde sus orígenes. Sí. Este señor emprendedor fue evolucionando en todos los sentidos y fue aprendiendo en el camino de todos los procesos que debía seguir para su propio emprendimiento, para su empresa. En el caso de la mano de obra, como bien leímos, empezó con una señora que le ayudaba a freír y a preparar los platanitos, y fue creciendo la necesidad de personal conforme crecía la empresa. También creció la necesidad de personal más capacitado en diferentes áreas, como contabilidad, administración, entre otras, para poder suplir las necesidades de este crecimiento. ¿Qué ha hecho la empresa hasta el momento? O sea, según lo que leí en el caso de estudio, lo que ha hecho es, desde sus accionistas, siempre, siempre buscó la opción de crecer, de impactar más al mercado, de mejorar las condiciones tanto para los accionistas como para los empleados. Entonces, sí, hasta donde yo he mirado, ese crecimiento ha sido constante y es gracias en parte también a que se ha posibilitado que los empleados tengan una conexión directa con la empresa. Ahí me acabo de dar cuenta de cambio. Un segundito. Listo, Brian, muchas gracias por eso que nos cuentan. Y miren que ahí hay un elemento importante, me vuelvo un poquito a la presentación anterior. Creo que ya me están escuchando y viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Y es que ya me conecté al computador porque igual no es igual cuando está desde el teléfono, como que no se maneja igual. Nos sirve como plan B, pero no es igual toda una clase ahí. Algo particular de la contratación, del personal, de la sostenibilidad, digamos, social, como de cómo inició Bananitas, pues les va a permitir a ustedes, quizás dentro de su estrategia, si lo consideran como un elemento a tener particular por mejorar, es que no manejaba, desgraciadamente al inicio no manejaba unas prácticas de contratación justas, correctas, porque correctamente la persona que estaba trabajando, esa señora que nos mencionaba Brian, que nos dice el caso de estudio, pues era muy informal, era una relación laboral
que no estaba cumpliendo con todas las condiciones esperadas, y decimos esperadas en el sentido de decir unas afiliaciones a seguridad social, unos tiempos de descanso, una dotación, una capacitación, sí era como muy empírico, como muy esporádico ese ejercicio, pero sí podía mejorar muchísimo más. Entonces, por eso, ¿qué podemos mencionar o qué podemos decir al respecto de allí, de esa situación? Que inició de determinada forma, de pronto no de la mejor forma, pero la oportunidad de mejora precisamente era esa. La oportunidad de mejora era o es, ustedes lo van a identificar como que es, que la empresa pueda manejar o mantener prácticas más sostenibles socialmente con sus colaboradores, y que tal vez eso que en su momento, si bien se hizo tal vez no de una forma correcta, pues se mejore y no se siga repitiendo, no se siga presentando más adelante. Sí, ese sería como uno de los tantos ejemplos. ¿Qué podemos revisar, por ejemplo, desde la sostenibilidad ambiental? Y ya con eso pasamos al otro puntico. ¿Cómo perciben ustedes la sostenibilidad ambiental, impactos ambientales de la misma actividad económica, del impacto que tengan los proveedores, aún del mismo empaque? Bueno, hay muchas opciones para poder de pronto ampliar la información. ¿Qué ven ustedes? Pues digamos lo que yo percibí del caso es, digamos, ambientalmente no, pues no dice mucho porque no dice cómo clasifican los residuos, ni si los Ujú. empaques son biodegradables o si tienen algún componente específico que ayude a, pues, a su disposición final. En cuanto a la materia prima, sí, lo único que vi que decía era, pues que había hecho como un convenio con una empresa que hacía banano tipo exportación y le compraba el material que no era viable, la producción de banano que no era viable para exportación, pero también superaba su capacidad de producción. Entonces tenían como ese Exacto. inconveniente porque tenían más materia prima de lo que podían producir. Porque pues tenía una persona, Los llegó a tener excesos. 4 personas, entonces tenía exceso de materia prima. Entonces sí tenía como ese problema ahí de producción y pues finalmente generaría un desperdicio de materia prima. Y pues Exacto. esa no es Otro una elemento importante. explotación de recursos. Exacto. Uso de recursos, impactos esperados, o cómo debería ser esa, digamos, disposición correcta y manejo de esos recursos. No solamente de recursos, sino de los impactos que puede llegar a tener. Entonces, pues interesante la forma como lo estás analizando, cómo lo están ustedes viendo, y que ojalá dentro de esa estrategia, el componente que sea como lo quieran llegar a determinar, esté asociado a, a cómo debería manejarse correctamente. ¿Cuál sería la recomendación para que esa situación o no se presente de igual medida o se mejore a futuro para que tenga un mejor desempeño? ¿Listo? Tal vez hemos hablado mucho de lo económico, de los administrativos, sostenibilidad económica administrativa, pero me gustó ese componente, cómo lo han venido abordando o qué opinión tienen de lo social y de lo ambiental que acabamos de hablar. Miremos este segundo tema y ya iríamos casi en la etapa de cierre, y es valor compartido. Esa palabra de valor compartido está muy de moda, digamos lo que lo escuchamos mucho, está presente en mucho discurso, en muchos pautas comerciales, en muchos escritos académicos, está muy presente en las declaraciones que están haciendo las empresas, digo, visión, objetivos. Esa palabra valor compartido está muy arraigada. Y nos está diciendo que en la página 98 del libro de estudio nos concluye como unas ideas o nos orienta unas ideas. Y es que cuando se habla de valor compartido, siempre va a estar involucrándose en mayor o menor medida, pero va a estar involucrándose las prácticas en las cuales yo como empresa estoy dando cuenta, estoy comentando, estoy divulgando, estoy compartiendo, que estoy haciendo orientadas a la sostenibilidad. Todo lo que yo estoy haciendo de sostenibilidad, todo lo que yo puedo estar diciendo que me hace ser sostenible es o incluye un elemento del valor compartido. Pero no basta con eso, también incluye ese liderazgo con el cual los directivos, el equipo ejecutivo, los mandos, CEO, como lo llamemos y demás,
lo está haciendo involucrando a toda la empresa. Siempre que se habla de liderazgo directivo de la empresa, no es solamente tomar decisiones desde un escritorio o tomar decisiones desde la opinión de un gerente o de un ejecutivo que tal vez no conoce a fondo la razón de ser de la empresa, el impacto que tiene la empresa en determinado lugar, contexto y todo esto. Entonces, por eso, ese liderazgo que tienen los directivos con la empresa es fundamental para que desde ese liderazgo, o sea, diríamos desde la cabeza hacia abajo, todo lo comprendan y tenga claro lo que nos dice el elemento 3. Son esos compromisos para con las actividades que se están desarrollando. O sea, desde la misma actividad económica de la empresa, lo que cada colaborador hace, el compromiso que tiene con cada iniciativa, con cada actividad. Ahí nos hemos reflejado que ese concepto de valor compartido no lo hace solo una persona, o esa generación de valor no la hace solo el gerente. Diríamos, las gracias no hay que dárselas solamente al gerente, sino a todo el equipo, porque es el resultado de todos. Y algo importante que no se puede llegar a desconocer, que es el último como elemento que aparece acá, y es que las empresas conocen que sus actos son compartidos. El impacto que yo tengo en el medio ambiente indirectamente está involucrando a mis proveedores. Indirectamente está involucrando a mis clientes. Indirectamente puedo estar involucrando a otras empresas de otros sectores que no tienen relación conmigo. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy una empresa de bananitas y necesito estar teniendo, por ejemplo, una cadena logística para transportar toda la materia prima, para disponer oportunamente la distribución de los productos en determinados puntos de venta y demás. Ese es el ejemplo que puedo estar viendo ahorita. Y cuando digo que comparto, quizás con otros que no son tan directamente, podemos estar hablando del sector transporte, la empresa de transporte en la cual estoy haciendo eso, o los camiones, o la flota que yo llegue a tener, mi flota de vehículos y demás. Ese sería, por ejemplo, otros sectores de la economía que no tienen relación directa con el sector alimentos, pero que sí están indirectamente relacionados porque comparten conmigo esa responsabilidad, por ejemplo, del transporte. Si estoy manejando o estoy teniendo vehículos que por alguna razón tienen todavía, usan combustibles fósiles, pues estoy contaminando. Ejemplo, o esa persona va allí, va manejando sin tener una seguridad social. También estoy compartiendo para que esa persona o indirectamente tenga una responsabilidad si llega a sucederle algo. Ese es el ejemplo que aparece abajo cuando dice que todos los actos que tenemos son compartidos. Yo como empresa no me puedo encapsular a que yo soy autosuficiente o difícilmente podrá llegar a ser un 100%. Yo creo que alcanza un 90 y algo tal vez. O habrán otras empresas que comparten muchísimos de los impactos porque, reiteramos, otras actividades económicas, otras empresas, otros sectores lo llevan o lo van como orientando. Y esto decimos algo importante, o nos orienta como nos aparece acá en esta gráfica azul o este componente azul, y es que ese compromiso amerita, dice allí, un alto compromiso por parte de las empresas que interactúan y que tengamos como una sincronía, porque de nada le sirve a una empresa ser muy responsable, socialmente responsable, y la otra empresa, que es con la que distribuye, o la que le trae la materia prima, o la que la tiene como distribuidor o como comercializador, no contribuye en nada. Entonces tiene que haber como una coherencia, por eso dice que los que interactúan conjuntamente deben adoptar ese concepto de responsabilidad o de ser socialmente responsables. De allí ya uno comienza a entender por qué, por ejemplo, hay empresas que le exigen que, por ejemplo, para ser proveedor de determinada empresa, debe tener como se me ocurre la certificación ISO 14001 del sistema de gestión ambiental. Debe tener la ISO 9001 de certificación o reconocimiento del sistema de gestión de calidad. O debe tener la 45001 del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo dependiente. Ese es un ejemplo de llegar a decir cómo yo puedo llegar a interactuar y casi que si no quiere actuar, no quiere vincularse, yo casi que le pongo unos requisitos. Para ser proveedor mío, debe tener esto. Y ya ahí estoy llevando o trasladando esa responsabilidad, que es solo tal vez mía, desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial, y comienzo a llevarla para que se materialice ese concepto de ser responsabilidad social corporativa. Entonces, miren que ya nos damos cuenta que ese concepto de valor compartido nos ayuda muchísimo para que no nos quedemos únicamente con responsabilidad social empresarial, sino que lo llevemos a responsabilidad social corporativa, que es trabajar con otros, involucrar a otras empresas,
de mi propio sector, de otros sectores, vecinas, no vecinas, competencia, públicas, privadas, ONGs, pero que ese valor compartido, como dice su palabra, es compartido. Ese aporte a la sostenibilidad es compartido con otros. Y hagamos como esa transición de RCE a RSC, que es la que estábamos diciendo. Eso ayuda, aquí nos da como una visión, y es que aparece una palabrita que es bidireccionalidad. O sea, lo que de la empresa hacia afuera comunicó es considerado, pero también es considerado lo que los públicos quieren, lo que los públicos demandan, lo que los públicos perciben hacia la empresa, en las dos direcciones. Por eso evaluamos o se tiene en cuenta cómo las empresas se están integrando, digamos, cómo se integró todo el sector logístico del país, cómo se integra o en qué sentido todo en la producción pecuaria de cárnicos está adoptando prácticas sostenibles, cómo todo el sector turístico está adoptando tal práctica o tales prácticas o determinadas acciones para ser más sostenible. Ahí ya uno se da cuenta que la integración de las empresas con el entorno es ya no solita la empresa, sino tal vez agremiaciones. Y aparecen acá, gestión solidaria de la conjugación de acciones. Hacemos actividades conjuntas. No soy yo solo, no es Argos solo, no es Nutresa solo, no es el Grupo Éxito solo, no es Bimbo solo, sino que comienzan a trabajar. Entonces uno comprende, con razón hacen alianzas con fundaciones, con razón hacen alianzas con alcaldías, con gobernaciones, con universidades, con instituciones no gubernamentales, con agencias de ayuda humanitaria, en fin, esa es la razón de ser de esa gestión solidaria conjunta. Reiteramos, de valor compartido. Y comienzan a compartirse en lo que decimos aquí, las responsabilidades. Ya no son solo yo el que daña, el que afecta, el que se responsabiliza, sino que lo cumplimos, lo suplimos entre los que estamos participando. Y aparecen por eso cuestiones solidarias genéricas, decimos allí, o sea, que se pueden entre más de uno suplir, se identifican impactos por las operaciones, esa dimensión social desde el contexto competitivo es mucho más relevante. Ya no solamente soy competitivo orientado a tener dinero, a ganar, a acumular riqueza, sino a darle un valor agregado o darle valor a las personas, a ese contexto social, directo o indirecto, pero que tiene relación conmigo como empresa. Bueno, aquí no vamos a tener pregunta abierta porque ya se nos acaba el tiempo. Pero miren lo interesante acá para que ustedes puedan de pronto ir avanzando y cerrar mucho mejor su taller. Y es que el taller del módulo número 2, como lo estamos viendo, con esto que explicamos hoy, con esa orientación que se aclaró de cómo construir o cómo definir, diseñar su estrategia, y adicional a eso, de cómo pueden ustedes estar ya entregando o haciendo la entrega final, pues ya les va a ayudar más porque sabemos que también se amplió un poquito, se amplió más hasta el 9 de mayo. Entonces, ya con esto terminamos lo que son apartados. Laura, cuéntanos que levantaste la mano. Hay un abierto, Laura, sí. No, qué pena, Apartados. sí, es una duda, pero ya ahorita. Bueno. Una cosita que tal vez les recomiendo si pueden acompañarnos. Ahorita a la 1 de la tarde, hoy, puede que algunos para nosotros no solamente lo diciendo la invitación, nos puedan acompañar a esta salida empresarial. Nos va a acompañar la electrificadora de Santander. Entonces, desde la electrificadora nos van a contar cómo están haciendo ellos para ser socialmente responsables. Recordemos que es una empresa de servicios públicos, entonces también hace parte como ese monopolio de las empresas de producciones de producción de energía. Entonces, participa en un sector bastante particular, bastante específico. Entonces, queremos escucharlos. Ellos nos van a contar cómo contribuyen desde lo social, desde lo económico, desde lo ambiental y que ojalá puedan ustedes estar para que aprovechen si desean hacer algunas preguntas. ¿Cómo han hecho con esto? ¿Cómo están haciendo con las tarifas? ¿Cómo hacen para el tema de evasión? ¿Cómo hacen, por ejemplo, para manejar indicadores de sostenibilidad? ¿Qué hacen desde el punto de vista ambiental? ¿Cómo disminuyen el impacto del ecosistema? Bueno, tienen muchas oportunidades para preguntar allí o para participar, que era como la última recomendación que les quería dar. Y no olvidemos evaluar, si lo pueden hacer ahorita más adelante, en esta encuesta de seguimiento. Les recomiendo mucho que lo hagamos. Es básicamente evaluar
cómo percibimos el encuentro de hoy, las temáticas, la organización de los tiempos, los contenidos que se abordaron, entre otros temas que por allí aparecieron. ¿Listo? Y ya, no sé si que tenemos preguntas. ¿Tú que me quieres decir algo, Laura? Por aquí ya terminamos. Vale, no, era una duda sobre el trabajo. Y, por ejemplo, digamos, yo enfoqué mi trabajo como a darle esa cadena de valor a la empresa, entonces no sé si lo estoy abordando bien o puedo abordarlo de otra manera. Es algo como más puntual. Bueno, tal vez si lo abordas de toda la cadena, son muchos actores, porque Ajá. estaríamos hablando como desde, diríamos cuando uno lee un libro, desde el inicio, nudo y desenlace. Tal vez si tú puedes concretarlo un poco más a alguno de los actores, a proveedores o a clientes o a, digamos, a distribuidores que se da final o a la misma transformación interna que se hace de la empresa en el manejo, tal vez alcanzaríamos y no te queda como tan complejo organizar tantas ideas, porque si tú lo haces de toda la cadena sería genial, pero no sé cómo estás de tiempo y si alcanzas a hacerlo efectivamente de toda la cadena. Sí, digamos que tengo toda la cadena de valor, pero tengo como unas propuestas para cada una de las partes, proveedores, producción, manejo Ah, ok, ambiental, fabuloso. Entonces las distribución, cuentas pero las de tengo cada como uno. más, o sea, más ideas generales. Pero entonces sí, digamos, sería bueno, puedo dejar esas ideas Profundizar. y me enfoco un poco más en algo en particular. Exacto, como más, de pronto lo puedes dejar como un preámbulo inicial, toda la cadena, tales recomendaciones, pero especificas en la siguiente parte con proveedores, con clientes o distribuidores o con el desarrollo, digamos, específico de la transformación que sería, digamos, en el punto medio de la cadena. Ya tú lo puedes llegar a dejar así, digamos, que no borres lo que tienes, pues sería como una introducción, pero especifícalo mucho más a uno de los actores, para que no quede de pronto información muy superficial. Dale, sí, gracias. ¿Listo? Y nada, pues agradecerles a todos ustedes por la participación. Ahorita no sé si alcance hoy a subir la grabación, máximo el día lunes estaré subiendo la grabación del encuentro. Si alcanzo ahorita la descargo y voy a irla subiendo allí como siempre se está relacionando en el aula virtual. Y súper atento a cualquier duda o comentario. Nos vemos el martes 9 y el último encuentro dentro de 8 días que es mayo 13, el último encuentro que tenemos publicado del seminario y también ya para que de aquí al 13, que es dentro de 8 días, estemos entregando o cerrando tanto el taller del módulo 2 y la actividad de autoaprendizaje que diríamos es como la evaluación final, la que ya concluye todos los temas que hemos venido viendo y que cerramos el día martes. ¿Listo? Pues feliz jornada, feliz fin de semana, cuídense mucho. Gracias Gracias. por la asistencia. Que estén Gracias, bien. muchas gracias. Hasta luego. Listo. Chao, chao. Y detenemos aquí.